y nos atiende en el noticiero. ¿Cómo te va, Isabel? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carlos. Es un placer para mí estar compartiendo este espacio con todos ustedes. Yo creo que es un símbolo de gran vitalidad, ¿no? Ver tantos de nosotros conectados e interesados en estos temas. Yo creo que, si me permites, ¿no?, comentarlo, estamos en una época no solo de revolución educativa, ¿no?, sino de evolución educativa. Y no solo por la situación actual, sino que desde nuestras aulas, todos, ¿no?, desde hace muchos años percibimos que tanto a nivel desde la básica como hasta la superior, todos queremos hacer las cosas cada vez mejor. Gracias nuevamente. No, Isabel, encantados de tenerte con nosotros. Ahora, he presentado la neurociencia, pero me has escuchado, de pronto he exagerado, pero es que yo he visto las enormes posibilidades que esta tiene y quería preguntarte si no es momento como para que el Ministerio de Educación y en general la educación peruana se rinda ante la evidencia científica. Yo creo que es el momento y esto, pues, tú hablaste de 15 años y en realidad ya son casi 30 años, ¿no?, que tenemos en este camino, ¿no?, de grandes investigaciones, de grandes grupos de científicos, pero no solamente ellos, sino que también desde la educación, desde los educadores, ¿no? Y es por eso que surge incluso la neuroeducación, ya es una rama muy interesante y que sí es un poquito más joven que la neurociencia incluso, ¿no? Si estamos hablando de 15 años. En realidad, desde la neurociencia podríamos decir que es un poco cómo ver cómo aprendemos, ¿no? Y comprendiendo cómo se aprende o cómo aprende el cerebro, yo creo que podemos optimizar todavía más nuestras estrategias pedagógicas. Y ese es el poder que tiene realmente. Isabel, para que esto no parezca una conversación, digamos, muy elevada, muy alturada, muy de ciencia, te propongo aterrizarla más y poner sobre la mesa algunos de los hitos que la neurociencia nos ha propuesto y que vale la pena ir mirando de cerca. Por ejemplo, la capacidad de adaptación del cerebro está presente toda la vida. Habíamos dicho que de chicos nada más. Así es, Carlos. Esto es muy interesante, ¿no? Porque en este sentido hay 3 principios básicos, ¿no?, que la neuroeducación nos va a aportar a todos nosotros como educadores. Más allá de lo estrictamente científico, ¿no?, como tú bien lo has dicho, ¿no? Primero, que aprender es un instinto, siempre va a ser un instinto. Y por lo tanto, el cerebro aprende para sobrevivir, siempre, permanentemente, ¿no? Y aprendemos para poder anticiparnos al futuro, para poder prevenir cosas. Por lo tanto, las emociones allí juegan un papel importantísimo porque las emociones nos hacen ganar aprendizaje. Y justamente estamos viendo todo eso, ¿no? Viendo, por ejemplo, cómo todo el cuerpo educativo se ha organizado para recibir a nuestros niños, ¿no? Cómo los padres con gran emoción regresan llevando a sus hijos a clases. Y bueno, desde la mañana estaba escuchando los reportajes y cómo todos nosotros estamos interesados en esto. Entonces, si bien es cierto, son estas cuestiones muy técnicas, en la realidad, ¿no?, lo que hacemos es acercarnos cada vez más a lo que ya es evidente, ¿no? El cerebro puede propicia el aprendizaje, lo hace posible, como también lo puede limitar, ¿no? Y entonces, por lo tanto, desde la neuroeducación, ¿qué es lo que va a pasar? Se consigue saber cómo estamos aprendiendo, o sea, qué hay detrás de cada proceso de aprendizaje y qué funciona y qué no va a funcionar. Y ese es el principal aporte, porque al saber cómo logramos aprender, podemos seguir trabajando cuestiones y perfeccionándonos, y también podemos darnos cuenta qué es lo que ya no da más. De acuerdo, Isabel. Para seguir sumando estos elementos de la neuroeducación de los que estamos hablando, por ejemplo, esta nos dice que el peso de la interacción social, de la cooperación social, no es un tema menudo ni pequeño, Isabel, es fundamental en el proceso educativo.
Efectivamente, mira, y te voy a demostrar, ¿no? De alguna forma cómo sucede esto, ¿no? Muchas veces pensamos que recién el niño que nace va a empezar a lograr conexiones, ¿no? A través de estas interacciones, pero se ha demostrado a través de la investigación Ajá. que incluso desde las 6 semanas antes de nacido, el niño ya está decodificando el ritmo de la lengua materna. Increíble. Imagínate, ¿no? Es increíble. Y empieza a incorporar emociones de la madre. Cuando ya nace, a los 2 o 3 días de nacido, y de hecho que todos aquí que tenemos hijos, ¿no? Que tenemos nietos, sabemos que el niño empieza a fijar la mirada y empieza a seguir a las personas. Y es porque él se va apropiando de estas emociones para poder responder. Entonces imagínense, ¿no? Esa capacidad cerebral incluso antes de nacer. Ajá. Que tenemos. De acuerdo. Y aquí viene un gran mito que de repente necesitamos desterrar, ¿no? De nuestros pensamientos. O sea, hemos escuchado seguro mucho que utilizamos solamente el 10% del cerebro. Y eso es incorrecto. No usamos el 10%, lo usamos muchísimo más. Y desde etapas muy, muy tempranas, ¿no? Imaginemos ahora lo que va a pasar con nuestros niños de primer grado, ¿no? De primaria especialmente. Correcto, correcto, Isabel. Y en ese mismo sentido, tenemos que eliminar cualquier forma de estrés en los chicos. El cerebro se plasma con el estrés, no avanza cuando hay estrés. Si gritamos, maltratamos, exigimos con caras largas, el estrés se instala en los chicos, Isabel, y operamos al revés, entendiendo que cualquiera puede perder la paciencia con los chicos de vez en cuando. Así es. En realidad necesitamos prepararnos como docentes. Bien, yo sé que estamos muy preparados ya con protocolos de seguridad, ¿no? Pero necesitamos también protocolos emocionales. Así es. Y esto significa, ¿no? Estar listos para brindar estos espacios receptivos, de receptividad al estudiante o a los estudiantes. Además, perdóname, Isabel, lo dices en el marco de los 2 años de pandemia donde el estrés, la angustia, la ansiedad ha sido muy alta, ¿no es cierto? Así es, Carlos. Pero hay algo que es muy importante. Los niños van a llegar a la escuela probablemente con esta ansiedad, con este miedo, van a llegar con muchos pensamientos que de repente han ido escuchando, que han ido repitiendo de sus padres, de sus familiares, ¿no? ¿Qué debemos hacer nosotros como educadores? Claro. Y allí muchos países nos llevan la delantera, ¿no? A mí me ha gustado mucho ya ver fotografías, ver vídeos, ¿no? En los que encontramos a los encargados de las escuelas, de los colegios, recibiendo a los estudiantes con una sonrisa, ¿no? Irse preparando durante semanas para este recibimiento. Muchas veces, como tú bien dices, ponemos lo cognitivo, ¿no? Delante o como lo más importante. Así es. Frente a lo emocional. A lo emocional. Sin embargo, a nivel del colegio, a mí me da muchísimo placer que cada vez más, no solamente la comunidad educativa, que es en realidad el maestro, ahorita el principal llamado a hacer esto, sino también los padres, saben de la importancia de toda una semana, por ejemplo, mínimo de acondicionamiento. Totalmente. En el que conversemos con los estudiantes, les preguntemos qué les generó miedo, qué les generó esta tensión, cómo lo pasaron durante la pandemia. Y si tuvieron un familiar enfermo, que lo comenten, que lo puedan compartir, que compartan su experiencia. Sí, es verdad. ¿No? Los seres humanos, como animales racionales o como animales emocionales, de pronto ahí hay una mirada más cuidadosa. Me tengo que ir, Isabel, pero no quería dejar pasar en 30 segundos la importancia de la música y del arte. Hay quienes creen en sus casas que esto es una pérdida de tiempo, que es una cosa menor. Ya está perdiendo el tiempo con la guitarra. No, lo que hace esto en el cerebro es extraordinario, Isabel. Así es.
Así es, Carlos. En realidad la música, como el arte plástica Así y en es. general el movimiento, es el que hace que se produzca el aprendizaje. Así es. En la música hay una cantidad de conexiones y lo que yo creo que debemos de tomar en cuenta tanto educadores como no educadores, y ahí a los papás, a los papis, a los mamis que están escuchando, es que toda interacción genera conexión. A mayor conexión, mayor Correctísimo. potencialidad. Y en realidad el arte es una de las mejores maneras de desarrollar esta plasticidad. La plasticidad es muy fácil de comprender, es la mayor capacidad de conexión. Clarísimo, Y esta Isabel. no acaba nunca. Isabel, muchísimas gracias. El tiempo me ha ganado, pero no sabes lo útil que ha sido esta conversación en un día como hoy. Y hay que seguir dándole espacio a la neurociencia y a la neuroeducación para transformar la vida de los chicos y la educación en nuestro país.